El amanecer de un decreto de muerte. La historia de Moisés no comienza en un palacio, sino en el lodo de la esclavitud y bajo la sombra de un genocidio. Egipto, que siglos antes había sido el refugio de los hijos de Israel bajo la administración de José, se había transformado en una cárcel de hierro. Un nuevo faraón, temeroso de la fuerza demográfica de los hebreos, decidió implementar una solución final: la eliminación sistemática de los varones recién nacidos. El edicto era claro y cruel: todo niño hebreo debía ser arrojado a las aguas del Nilo. En este escenario de desesperación nace Moisés, hijo de Amram y Jocabed, de la casta sacerdotal de Leví. La Biblia relata que sus padres, al verlo hermoso, un término que en el original hebreo sugiere una señal del favor divino, decidieron desafiar la ley del imperio. Durante 3 meses, el silencio fue su mayor aliado. Sin embargo, el llanto de un bebé no puede ocultarse para siempre. Fue entonces cuando Jocabed realizó un acto de fe que cambiaría la historia de la humanidad. Construyó una pequeña arca de juncos de papiro, la selló con asfalto y brea para hacerla impermeable, y la colocó estratégicamente entre los juncos de la ribera del Nilo. No fue un acto de abandono, sino una entrega deliberada a la soberanía de Dios. Mientras la corriente mecía la cesta, su hermana Miriam vigilaba desde la distancia. La providencia hizo que la hija del faraón bajara al río. Al descubrir al niño y escuchar su llanto, su corazón fue conmovido. A pesar de reconocer que era un niño de los hebreos, decidió adoptarlo. En un giro irónico de la justicia divina, Moisés fue criado bajo el financiamiento del mismo faraón que quería matarlo y amamantado por su propia madre biológica, quien fue contratada como nodriza, permitiéndole conocer sus raíces y su fe antes de entrar definitivamente en la corte egipcia. El príncipe y la arena, la crisis de identidad. Moisés creció en los salones de la 18ª dinastía, la era dorada de Egipto. Fue instruido en todas las artes: estrategia militar, arquitectura, astronomía y gobierno. Era un príncipe de Egipto en apariencia, pero su corazón era un campo de batalla. A los 40 años, su identidad hebrea reclamó su lugar. Al salir a observar las duras tareas de sus hermanos, presenció la injusticia en carne viva. Un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. En un arrebato de justicia propia, Moisés mató al egipcio y enterró el cuerpo en la arena. Intentó ser el libertador de Israel usando los métodos de Egipto, la violencia y el poder político. Pero Dios no buscaba un guerrero impulsivo, sino un siervo humilde. Al día siguiente, al intentar separar a 2 hebreos que peleaban, descubrió que su crimen era conocido. «No me habéis puesto por príncipe», le recriminaron sus propios hermanos. El faraón, al enterarse, buscó su cabeza, y Moisés tuvo que huir hacia el desierto de Madián. Dejó atrás las pirámides, la seda y el oro para convertirse en un fugitivo sin patria. La escuela del silencio, 40 años en Madián. El desierto es el lugar donde Dios deshace para volver a construir. En Madián encontró refugio en la casa de Jetró, un sacerdote, y se casó con su hija Sefora. El hombre que estaba destinado a dirigir el mundo conocido pasó los siguientes 40 años pastoreando ovejas en la soledad de las montañas. Este periodo es vital para entender su formación. El desierto le enseñó la paciencia que el palacio le había negado. Aprendió a escuchar el viento, a encontrar agua en la roca y a cuidar de los débiles. Cuando Moisés tenía 80 años y su nombre parecía haber sido borrado de los registros de Egipto, Dios rompió el silencio. En el monte Horeb, una zarza ardía envuelta en llamas, pero no se consumía. Al acercarse, Moisés escuchó la voz que lo llamaba por su nombre. Dios se reveló no como una deidad lejana, sino como el Dios de sus padres, el Yo soy el que soy. La misión era clara y cruel: volver a Egipto y sacar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, ahora consciente de su propia fragilidad, protestó: «¿Quién soy yo? No me creerán. No soy elocuente». Pero a cada excusa, Dios respondió con una promesa de presencia y poder.
La vara de pastor en su mano se convertiría en el instrumento de los milagros más grandes de la antigüedad. El retorno y el duelo de los dioses. Moisés regresó a Egipto no con un ejército, sino con su hermano Aarón y una palabra de parte de Dios: «Deja ir a mi pueblo». El faraón, cuyo corazón estaba endurecido por el orgullo, se burló del Dios de los esclavos y aumentó las cargas de trabajo. Lo que siguió fue una serie de 10 plagas que fueron mucho más que desastres naturales. Fueron juicios directos contra el panteón de dioses egipcios. El Nilo, la fuente de vida adorado como un dios, se convirtió en sangre. Las plagas de ranas, piojos y moscas humillaron a las deidades de fertilidad y la tierra. El granizo y la oscuridad total durante 3 días demostraron que el Dios de Israel tenía autoridad sobre los cielos y el sol, el dios Ra. Finalmente, llegó la plaga más terrible, la muerte de los primogénitos. Para ser salvos, los israelitas debían realizar un acto de obediencia, sacrificar un cordero y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. Esta fue la institución de la Pascua. Mientras el juicio caía sobre Egipto, el ángel de la muerte pasaba de largo por las casas marcadas por la sangre. El faraón, derrotado por el dolor de la pérdida de su propio hijo, finalmente expulsó a Israel de sus tierras. Millones de hombres, mujeres y niños salieron hacia la libertad, llevando consigo las riquezas de Egipto como pago por siglos de trabajo forzado. El Mar Rojo, el bautismo de una nación. La libertad parecía alcanzada, pero la prueba final aguardaba a las orillas del Mar Rojo. El faraón, arrepentido de haber perdido su mano de obra gratis, persiguió al pueblo con 600 carros de guerra escogidos. Israel se encontró en una trampa mortal, montañas infranqueables a los lados, el ejército más poderoso del mundo detrás y el mar impetuoso al frente. El pueblo, terrorizado, comenzó a quejarse contra Moisés, deseando volver a la esclavitud antes que morir en el desierto. Pero Moisés, el hombre que había aprendido a confiar en el Yo Soy, se mantuvo firme. «Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos», proclamó. Dios le ordenó algo inusual: «Di a los hijos de Israel que marchen». Moisés extendió su vara sobre el mar. Un viento recio del este sopló toda la noche dividiendo las aguas y secando el lecho marino. Israel caminó entre murallas de agua, en un milagro de dimensiones cósmicas. Cuando los egipcios, en su soberbia, intentaron seguirlos, sus carros se atascaron en el lodo. Al amanecer, por orden de Dios, Moisés volvió a extender su mano y las aguas regresaron a su estado natural, sepultando al ejército del faraón. La esclavitud que los había perseguido por 400 años quedó enterrada en el fondo del mar. El legado del Sinaí y el destino eterno. Tras cruzar el mar, Moisés guió al pueblo hacia el monte Sinaí. Ahí, en medio de truenos y fuego, Dios descendió para entregarle los 10 mandamientos. Moisés se convirtió en el mediador de un pacto eterno, transformando a una turba de esclavos liberados en una nación santa, una teocracia regida por la justicia divina. Aunque Moisés pasó otros 40 años liderando a un pueblo rebelde por el desierto, enfrentando quejas, idolatría y hambre, su comunión con Dios fue inigualable. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Su rostro brillaba con tal intensidad tras estar en la presencia divina que debía cubrirse con un velo. Moisés no entró físicamente en la tierra prometida debido a un momento de desobediencia al final de su vida, pero su misión se cumplió con creces. Murió en el monte Nebo con la vista puesta en la tierra que Dios había prometido a sus padres. Dios mismo lo enterró en un lugar que nadie conoce. Su vida es el testimonio supremo de que ningún decreto humano puede anular un propósito divino. Moisés fue el hombre que nació para morir, pero vivió para liberar. Su historia nos recuerda que no importa cuán profundo sea el mar que tengas delante o cuán poderoso sea el enemigo que te persigue, el Dios que sacó a Moisés del Nilo y abrió el Mar Rojo sigue siendo el Dios de lo imposible hoy. Si hoy sientes que estás en un desierto o frente a un mar cerrado, recuerda que la vara de la fe en las manos de la obediencia todavía puede hacer milagros.
Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y deja tu amén en los comentarios.